Gracias por las atenciones a Promptel para poder transmitir esta información a cada uno de los aquí presentes. Mi nombre es Roberto Torres, subdirector de ventas de Fasco. Tengo más de 12 años de experiencia en este mercado. Hemos atendido a los principales operadores aquí en México, al igual que un proyecto que tuvimos en Sudamérica, particularmente en Colombia. Prácticamente hablo particularmente de fibra óptica. Hemos tenido otros proyectos, pero particularmente fibra óptica, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Bueno, muchas gracias por atender y estar presentes en este taller virtual. La intención es presentar de manera sencilla y ágil algunas de las opciones de los cables que hemos visto que se utilizan mucho en este mercado, en esta industria, por los operadores tanto nacionales como, en este caso, y particularmente de Colombia. La presentación de este taller es muy sencillo. No quise ahondar tanto en cuestiones tan técnicas. Eso, si me permiten, en las preguntas y dudas que surjan, con todo gusto se atenderían, o de ser necesario hacer algún otro taller para poderlo desglosar aún más. La intención es aplicar la aplicación de algunos de los principales cables que se utilizan tanto en planta externa como en planta interna. Debido a la variedad de opciones que podemos encontrar en los tipos de fibras, hablando de fibras, no de cables, solamente estaré platicando acerca de la estructura de los cables como tal, estructuras muy básicas. Inclusive en la cuestión de la estructura de los cables, todavía se puede hacer una diversidad de opciones. Entonces, trataré de ser muy sencillo en la explicación. Comento nuevamente, de ser necesario, estaríamos atendiendo las preguntas que surjan acerca de toda la información que pueda surgir. Y por supuesto quedo a sus órdenes, ¿no?, para que se pueda revisar a más detalle. Bueno, antes de iniciar me gustaría presentar quién es Fasco. Fasco es una empresa con más de 12 años de experiencia aquí en México y en el extranjero, particularmente en Colombia. También hemos tenido presencia en Estados Unidos, pero bueno, básicamente en México, Colombia, Estados Unidos, especializados en el suministro de productos de tecnología de la información. Fasco nace en 2010, básicamente ofreciendo fibra óptica, que es nuestro principal producto y el tema que nos atañe el día de hoy. Y gradualmente con los años se han ido incrementando, se han ido agregando algunos de los operadores más importantes. Por ejemplo, en 2011 se agrega Telmex y Grupo Salinas. En 2012 tenemos la oportunidad de empezar a trabajar con Axtel, Huawei, Megacable y, como comentaba, la parte de Colombia en Sudamérica. En 2013 se agregan a nuestra lista de clientes Cablemás, Cablevisión y Telcel, y lo hace así en 2016 AT&T, y bueno, la intención es seguir aportando y creciendo con todos los operadores que nos den la oportunidad de trabajar con ellos. Nuestros principales productos, como lo he comentado, son en fibra óptica, por supuesto, cable coaxial RG, cables de radiofrecuencia, cableado estructurado, así como todos sus accesorios que incluyen estos tipos de cables. Nuestra presencia, Fasco es una empresa netamente mexicana, totalmente mexicana. Nuestra matriz se encuentra aquí en México. También tenemos algunas otras empresas que están en Estados Unidos y en Corea, mientras que en Corea también tenemos nuestras fábricas como tal. De ahí traemos todos nuestros productos que ofrecemos al mercado mexicano. Totalmente son hechos en Corea. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí permítanme adentrarme a la parte de el tema que nos atañe, que es el taller de las fibras ópticas, tanto planta externa como planta interna. En caso de los cables de planta externa tenemos dos líneas, que es el autosoportado. Son aquellos cables que no requieren otros elementos de sujeción, por ellos mismos se pueden estar sosteniendo. Obviamente requieren herrajes especiales para que esto pueda suceder, pero el cable mismo puede soportarse. Y tenemos los no autosoportados. En algunos casos se utilizan para amarre, lashing le llaman, lasheado, y otras veces por ducto también. En el caso de planta interna tenemos prácticamente el mismo tema, que son cables autosoportados y no autosoportados. Para los cables de planta externa, como he comentado, la misma estructura del cable permite sostenerse a los postes o a las torres, dependiendo de cuál sea la aplicación que se tenga.
Y en caso de los no autosoportados, como lo he comentado, el amarre que tiene que ser a través de si es instalación aérea, el amarre tiene que ser a través de un cable de acero donde se amarra el cable, o los cables inclusive se llegan a amarrar ahí. Se le llama el término lashing, o en algunos casos, como lo he comentado, por ductos, y pasen a través de estos ductos como tal. En el caso de los cables para planta externa, como he comentado, tenemos los cables autosoportados. Algunos ejemplos de ellos, en este caso nada más lo voy a comentar, es el OPGW. Es un cable de guarda, un cable que se utiliza para poder aterrizar toda la parte eléctrica de los cables de alta tensión. Se vio la oportunidad de poder ingresar en estos cables de fibra óptica para poder transmitir información. Este básicamente es el OPGW y básicamente es para cables de alta tensión. En el caso del ADSS, bueno, puede ser también en las torres de alta tensión o en los postes como tal. Es un cable totalmente dieléctrico y es autosoportado. En el caso del figura 8 también es un cable que es autosoportado, pero en este caso tiene un elemento metálico, ya lo estaremos describiendo posteriormente. Estos son los casos de los cables autosoportados. En el caso de los no autosoportados, aquí pueden ser de manera aérea o de manera subterránea. Tenemos algunos ejemplos, que es el caso del cable dieléctrico, el cable armado. A su vez el armado se divide en doble armadura o armadura sencilla, o inclusive puede ser armadura metálica o armadura de fibra de vidrio. Y en el caso del cable soplado, que se utiliza una maquinaria especial para poderlo ingresar por vía del ducto. Aquí muestro imágenes acerca de los cables de ADSS. Como he comentado, este es un cable aéreo totalmente soportado, dieléctrico, es el acrónimo, All Dielectric Self-Supporting, en este caso es un double jacket. Básicamente este tipo de cables los hemos visto o se han solicitado mucho, en el caso de Fasco nos los han solicitado, para el caso de cables de alta tensión, en el cual son distancias mayores de 200 metros, hasta 1600 metros se han requerido este tipo de cables. Aquí vale la pena hacer algunos comentarios de algunas aportaciones. En caso del cable ADSS o en general de todos los cables, aparte de la estructura como tal, la estructura mecánica del cable, se requiere saber qué tipo de fibra se va a utilizar, se requiere saber qué tipo de buffer se va a utilizar, se requiere saber qué tipo de relleno requiere el cable, si va a ser seco o va a ser con gel. Entonces van a ser varios factores que van a depender para saber o elegir el tipo de cable que se va a ofrecer. Como comentaba, quiero nada más explicar la estructura del cable, la parte mecánica. Ya en la parte óptica, bueno, se requiere otro tipo de tratamiento, otro tipo de información. Comentaba en el caso del cable de double jacket, básicamente es para estructuras de torres, de más de span o vanos o distancias interpostales de más de 200 metros. Aquí hay que también poner atención, además de la distancia que necesitamos saber para ver cuál es el span adecuado que se va a requerir. Si este se va a aplicar muy cercano a los cables de alta tensión, sabemos que los cables de alta tensión tienen una influencia electromagnética, y a pesar de que el cable es dieléctrico, tiene una influencia en el caso del jacket, llega a poder lastimar el cable por esta influencia magnética, y se pudiera o se debería aplicar algún tratamiento que se llama anti-tracking. Aquí ya es cuestiones de revisar cómo es el proyecto para saber si es necesario aplicar este tratamiento o no se requiere como tal. En el caso del cable ADSS con jacket sencillo, básicamente se utiliza para instalaciones entre las ciudades y usualmente son span menores a 200 metros. Hemos visto casos en el cual nos requieren un ADSS single jacket con un span de 200 metros, que usualmente en la industria, hablar de span de 200 ya nos regresamos o nos quedamos en un ADSS de double jacket, pero bueno, de repente nos han solicitado este tipo de cable con este tipo de distancia de 200 metros y bueno, es posible llegarlo a hacer un poquito más robusto que un single jacket tradicional de un span menor de 200 metros.
Como he comentado, este cable es totalmente autosoportado, se utiliza usualmente entre ciudades. En caso del cable de figura 8, ya contiene un mensajero de acero cubierto, por supuesto, está cubierto de un jacket también. Este elemento es el que hace la parte de la suspensión, no necesita otro elemento, el mismo cable también se suspende por sí mismo, como lo he comentado, se requieren herrajes adecuados para poder sostener este cable. Básicamente se utiliza entre ciudades también, se puede utilizar entre ciudades. Un span máximo que se utiliza en este caso, en este tipo de cables, figura 8, es span 150, de ahí para abajo se pueden. Es la recomendación, esto por los tipos de pesos que ya se llegan a tener en este tipo de cables. Este es el caso del figura 8, se le llama figura 8 porque de canto se alcanza a ver o se aprecia una posible imagen de figura 8, de un 8 como tal, por eso se le llama figura 8. También cabe mencionar en este tipo de cable figura 8, podemos tener armaduras de acero, podemos tener sin armadura, en fin, la combinación que puede existir en la diferente estructura del cable es muy amplia, pero insisto, quiero dar a conocer las estructuras básicas y ya dependiendo de las necesidades de cada uno de los proyectos, se estaría recurriendo a tipo de cable. Tenemos otro tipo de cable que es el cable armado, cable de armadura de acero metálica, es un double jacket. Este tipo de cable usualmente tiene la función de ser antirruedor, funciona mucho para poder soportar que el roedor esté lastimando el cable, llega a tener esa función gracias a la armadura metálica y puede ser instalado de manera aérea, pero no es autosoportado, se tiene que instalar con un alma de acero y se tiene que amarrar, lashear como se conoce en el argot, en el medio se tiene que amarrar para poder ser soportado el cable. Aquí la distancia depende mucho de la cuestión de los postes y depende mucho del alma de acero, del cable de acero que se esté utilizando, pero bueno, se tiene que amarrar este cable. También puede ser instalado de manera en ductos, de manera subterránea, ya dependiendo de la aplicación que se requiera. Usualmente, como comentaba, usualmente se ha utilizado para antirroedores. En caso del cable armado de una armadura sencilla, es muy similar al caso anterior, sin embargo la protección es menor, en este caso es una sola armadura, también es metálica, y de igual manera puede ser instalado de manera aérea o de manera subterránea. Como he comentado, este cable no es autosoportado, tiene que ser utilizado, tiene que ser instalado, fijado a través de un cable de acero y amarrado en ese mismo cable de acero. En los dos casos que mencioné anteriormente, en el armado doble y en el armado sencillo que estamos viendo en este momento, los dos requieren tener un aterrizamiento por tener elementos metálicos y tener la protección de la red como tal, aunado a que están amarrados a un cable de acero. Tenemos el caso del cable el más sencillo que podemos encontrar, que es el cable dieléctrico. Este cable también puede ser de manera aérea o de manera subterránea. Sin embargo, tampoco es un cable autosoportado, tiene que ser soportado por un cable de acero también y amarrado, lasheado también. En el caso del ducto, bueno, tiene que ser jalado para poder ser instalado. La cualidad de este cable es que no necesitaría, por sí mismo el cable, no necesitaría un aterrizamiento por ser totalmente dieléctrico este cable. Este cable es más ligero y la única cuestión que tiene es la ligereza que puede presentar. Es un cable más sencillo para las instalaciones como tal. Aquí tenemos un cable muy especial que es el cable soplado. En el cable soplado tenemos una cantidad de cables muy grandes en un área pequeña. Nos permite instalar una densidad de cantidad de cables muy grande a través de este método que es soplado. Este cable básicamente es se instala vía ducto. Se ha llegado a instalar también vía aérea, pero bueno, es una aplicación un poco más novedosa, más complicada, pero bueno, existe también vía aérea, pero bueno, me centro y me enfoco en la parte
subterránea. Aquí se requiere maquinaria especial para poder hacer la instalación de este tipo de cables. No es tan básica la herramienta, es un cable un poco más sofisticado, lo mismo que la parte de la instalación y lo mismo que la herramienta que se requiere. La ventaja que se tiene es que se pueden instalar muchos cables de muchas fibras ópticas en un cable de menor diámetro. Aquí tenemos un cable muy especial, este cable me gustaría comentarlo bastante. Es un cable de armadura de fibra de vidrio que tiene varias funciones. Puede ser un cable que funciona como autosoportado, este cable sí puede funcionar como autosoportado. A la vez de que funciona como autosoportado, puede funcionar como un cable antirroedor por sí mismo y también puede ser instalado vía ductos. Entonces este cable es muy versátil, este cable nos permite tener ciertas condiciones más favorables y aunado a que no se aterriza por ser totalmente dieléctrico. Entonces nos da muchas ventajas este tipo de cable, relativamente nuevo en esta industria, el cable de armadura de fibra de vidrio. Es más ligero también, si se coloca como autosoportado, nos permite una instalación un poco más ligera, ligeramente de algunos kilos, que son suficientes a veces para poder atender esa instalación que se requiere. La situación de los roedores, que de alguna manera la parte metálica es un poco pesada y se tiene que aterrizar, requiere varios elementos más para poder instalar, un poco más costosos. En el caso de este cable nos da esa versatilidad, siendo el cable antirroedor y ADSS, y aparte puede funcionar como ducto. Tiene esa gran versatilidad. Hablaremos ahora de los cables para planta interna. En este tipo de cables básicamente se les llama cable FTTH, cable drop, así es como se llegan a conocer en algún momento. También tenemos dos tipos, que es el autosoportado y el no autosoportado. En el caso del autosoportado, también tenemos el caso del figura 8 y un figura 8 flat que se ha llegado a utilizar y un figura 0 como tal. Vaya, este tipo de cables, como comento, se le llega a llamar cable FTTH, cable FTTH, cable drop, o inclusive por sus propios nombres, ¿no? Un drop figura 0, un drop figura 8, un drop flat figura 8. Aquí nuevamente va a depender mucho de la cuestión de la aplicación que se vaya a requerir. Aquí ya aplica otro tipo de fibra. Aquí sí ya son fibras eh, tienen dos cualidades, que su radio de curvatura es menor y permite ser instalado en espacios casi a 90 grados. Entonces tiene esa versatilidad este tipo de cables, aunado a que son más pequeños precisamente para ocultarlos dentro de las instalaciones o de los ductos. En el caso de los no autosoportados tenemos la versatilidad del figura 0, que llegan a utilizarlo de manera aérea o en manera de ductos, y el cable flat, que ese únicamente se utiliza, lo he visto que se utiliza en la parte de ductos. En caso del figura 8, básicamente tiene un mensajero. Este mensajero tiene 7 hilos de acero, el cual soporta totalmente el cable. En este tipo de cables, por ejemplo, la cantidad de fibras que llegan a utilizarse, he visto que de repente máximo llegan a ser 6 fibras, 4 fibras, 2 fibras. Usualmente entre 2 y 1 fibra es lo que más nos llegan a solicitar. Como he comentado, no me quiero meter en la parte del estándar, esa ya es parte de la solución que cada uno de los operadores, de los clientes requiere, o de la parte del desarrollo de la ingeniería requiere. Puede ser GES 57, ya sea A o B, y bueno, las diferentes combinaciones o estándares que se llegan a tener. Lo que sí puede ser es que puede ser el jacket libre de humo, puede ser antiflama, puede tener diferentes cualidades, ya dependiendo del uso que se le quiera dar o de la aplicación que sea necesaria. Básicamente este cable, como he comentado, es tendido del poste directamente a la casa. Básicamente los span o la distancia interpostada, bueno, no, la distancia que se requiere o que se sugiere son 80 metros para este tipo de cables, para que pueda ser soportado y no se rompa el cable o la estructura pueda soportar como tal. El caso del flat figura 8 es muy similar en este caso
La aplicación es igual con un mensajero de acero, salvo que este cable es más delgadito, todavía es un poco más pequeñito que el cable de figura 8, llega a tener cualidades de que en espacios más pequeños llega a entrar con más facilidad. Esa es su ventaja que tiene este cable, aunado a que es más ligero también. Pues bueno, aquí son dos, ya es la opción que se requiere en cuestión de la aplicación del uso que se vaya a dar, que vaya a ser ya sea figura 8 o flat figura 8. Aquí el tema de este cable, que usualmente para conectorizarlo es un poco más complicado para poder hacer la conectorización de este cable, pero bueno, ya depende de la aplicación y de lo que se requiera. El cable figura 0, drop, el figura 0, tiene la cualidad de poderse instalar tanto de manera aérea o de manera subterránea. De alguna manera este cable también soporta la tensión del span de 80 metros o la tensión de poderlo jalar en la ductería y soportar esa fuerza que se le ejerce al cable para poderlo instalar. He visto el uso más de este cable básicamente en la mayoría de los operadores, el figura 0, por esta cualidad que tiene, y es un cable también bastante versátil en cuestión de instalación. De igual manera lo he visto en 2 y 1 hilo prácticamente, son los que más nos han llegado a solicitar este tipo de cable, dependiendo también de la fibra que vayan a requerir como tal. Y en el caso de ductos, básicamente el cable flat es el único y dedicado para ductería. Es un cable muy similar al figura 8 flat, sin embargo este ya no contiene mensajero. Es un cable totalmente más pequeño, es más delgado, el cual permite ingresar a la ductería de manera más ágil. Y bueno, aquí ya depende también la aplicación que se requiera. Si el ducto o los ductos o el espacio de los ductos es muy pequeño, tal vez esta es una solución adecuada para poderlo ingresar al cliente final. Básicamente esos son los cables que quería mostrarles, esa es la información que quería mostrarles. Agradezco mucho su atención para la presentación de esta información y por supuesto en todas las dudas que puedan surgir, a la orden. Ingeniero, muchas gracias. Muy completa la información. Creo que nos ha platicado de características que si bien es cierto, las vemos todos los días en nuestro día a día en las actividades que realizamos, no tenemos tanto detalle y esto seguramente a nuestros colegas operadores y desarrolladores les va a servir. Ya por aquí nos han requerido, Carlos Balam nos pide que le hagamos llegar, si le podemos hacer llegar el catálogo de los cables. Con mucho gusto, Carlos, le vamos a pasar tus datos al ingeniero Torres para que ellos se pongan en contacto y puedan platicarte, pues no nada más del catálogo, sino más detalle de lo que pudieran llegar a necesitar, que creo que es muy importante. Como bien comentó el ingeniero, hoy nos platicó de la parte, digamos, la parte física, la parte ruda pues no son dispositivos, de los cables. Seguramente tendrá mucha información con respecto a la parte electrónica, la parte pues más de detalle técnico. Entonces seguramente por ahí le va a llegar solicitudes o requerimientos de información, y pues estamos a la espera de que nuestros asistentes nos hagan alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación al tema. Tenemos gente que se dedica a eso desde hace ya tiempo y seguramente tiene experiencia que sería muy valioso nos pudieran compartir si fuera su deseo. En esta parte, en general, los cables obviamente pues son compatibles con cualquier tipo de dispositivo que se utilice para la parte electrónica, ¿correcto? Es correcto, ingeniero. Aquí lo más importante, independientemente del cable, que es la estructura física, es la fibra como tal, que la fibra sea el mismo estándar. Por ejemplo, usualmente se utiliza G652 para planta externa,
Es compatible con todas las marcas de la fibra G652, son compatibles, tienen compatibilidad, no hay ningún problema. Por supuesto que la parte de la fusión depende ya de la herramienta que se utilice, que esté bien calibrada, etcétera, etcétera. Pero todas las fibras tienen esa compatibilidad, por eso atendiendo al estándar G652, particularmente de la fibra. En algún momento, si me permite, voy a comentar un caso que tuvimos, en el cual nuestro cable lo ofrecimos con otra marca de cable, y pues no hubo compatibilidad. ¿Por qué? Porque la fusión que se llegó a hacer en su momento fue de una fibra muy vieja, que era G655, con la fibra G652, y bueno, no iba a ser compatible ni siquiera con nuestra fibra, ni siquiera con la misma fibra de su marca. Tuvieron ese detalle, pero bueno, fue cuestión de fibras, de los estándares que quisieron fusionar hace mucho tiempo, ¿no? Estoy hablando de hace mucho tiempo. Quisieron fusionar este tipo de fibras que no corresponden, porque ya la parte óptica no les da como tal. Pero bueno, atendiendo a la pregunta, efectivamente, mientras el estándar sea el mismo, por supuesto que hay compatibilidad, ingeniero. Correcto, muchas gracias. Los conectores, pues es lo mismo, ¿no? Conectores, depende de la aplicación que se vaya a tener, pero no debe haber mayor complejidad para la interconexión, ¿no? Es correcto, ingeniero. Ahí depende del tipo de cable. Si el cable es un flat, se requiere un conector que tenga esa cualidad de poder soportar el cable flat. Lo mismo si es para un figura cero. También para el figura cero, si el diámetro es de 3 milímetros, 5 milímetros, hay que revisar cuál es la aplicación que se le va a dar para el conector, para que el conector sea el correcto y el adecuado, y no haya problema de no compatibilidad. Perfecto. Muy bien, ingeniero, pues vamos a esperar a que nos inunden con preguntas nuestros asistentes, y nos compartan sus correos, sus datos de contacto, para que les podamos hacer llegar la presentación que nos acaba de compartir, y para ponerlos en contacto de manera directa si es que fuera su requerimiento. Y pues mientras tanto, no sé si quiera complementar la presentación con algún dato adicional, con algún comentario extra. Adelante, ingeniero, por favor. Bueno, básicamente, ya como comercial, aprovechando el foro, bueno, Fasco básicamente enfocado en la parte de este tipo de productos, particularmente hablando de la fibra óptica. Bueno, nosotros cubrimos toda la República en atención de poder entregar los productos, los carretes de fibra óptica. Tenemos esa cualidad de poderlos entregar en toda la República. De repente nos ha ocurrido que requieren carretes de más de 6 kilómetros, también se puede atender. Carretes que requieren de cierta longitud, bueno, por supuesto que se puede atender, se puede llevar a cabo, y por supuesto que podemos atender los proyectos que requieren de manera más puntual. Es decir, ahorita es una presentación con información muy amplia, muy sencilla, en el cual la podemos desglosar tanto como sea necesario para poder atender el proyecto que requieran, y sea particularmente el cable que se requiera, pues a la orden, y con todo gusto nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Aquí Jorge Rafael Chávez Medina nos comparte sus datos de contacto. Muchas gracias. Es del Centro SIC de Campeche. Los vamos a compartir con el ingeniero Roberto Torres, para que los contacte de manera directa. Y bueno, pues nuevamente agradecerle, ingeniero, por esta aportación, por este apoyo que nos brinda a este programa de talleres que se están implementando, buscando apoyar a nuestros colegas desarrolladores, operadores locales y ISPs, que tengan información de primera mano de lo que existe en el mercado, y saber que hay empresas como ustedes que los pueden apoyar con esta información, y que les pueden ayudar para que el desarrollo de sus actividades sea lo mejor. Y yo les estoy muy agradecido, porque nos apoya y nos comparte su experiencia, sus conocimientos, para, para, para hacerlos llegar a los asistentes. Cristian Chan también nos comparte sus datos. Muchas gracias, Cristian. Les vamos a compartir con el ingeniero Torres.
Y bueno, pues vamos a tener la sesión abierta todavía unos minutos para que nos sigan compartiendo sus datos. Si llegar a ver por ahí alguna pregunta, pues yo se la haré llegar inmediatamente, ingeniero, para que nos puedan contactar. Raúl Díaz también nos comparte sus datos. Muchas gracias. Y bueno, pues no me queda más que nuevamente agradecerles a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido para participar en este evento. Los talleres son para ustedes y gracias a su asistencia es que los podemos seguir realizando. Y finalmente, ingeniero, nuevamente muchas gracias y estamos a la orden para continuar en algún otro momento, tener otra oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los asistentes, los presentes, por atender este taller. Y quedo a sus órdenes, por supuesto, quedo a sus órdenes para atender todas las dudas, los requerimientos que puedan existir y en donde podamos tener una sinergia, ¿no?, para crecer juntos en este proceso de digitalización que existe a nivel nacional, a nivel mundial, y con todo gusto y con todo afecto lo podremos estar llevando a cabo. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes.